bendiciones. Señores, así de manera diferente comenzamos este video. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte, dale like. Estoy con una entrevista que yo sé que a ustedes les va a gustar. Está con nosotros mi hermano Radamés. Escucha bien, escucha bien. No te despegues de este video. Hay algunas preguntas que él tiene la calidad moral para responderla, porque él es músico y hoy tenemos un músico en nuestro canal de YouTube. Mi hermano Radamés. Dios te bendiga, manito. Mira, esto es rápido, caliente, y voy a hacerte preguntas. Es el primer músico que yo entrevisto en este canal y déjame decirte que quise invitarte porque la gente siempre tiene una perspectiva, una idea de los músicos que yo, que te conozco a ti personalmente, sé que muchas veces no es la verdadera y se equivocan. Entonces, yo quisiera que tú aquí en defensa de los músicos, ¿verdad? Tú me respondas alguna pregunta. Yo sé que esta entrevista va a ser de bendición, así que no deslices el video y quédate hasta el final. Radamés, ¿por qué será que mucha gente cuando ve un músico piensa que está viendo un hombre carnal? O sea, los músicos solamente están en la iglesia para enamorar las siervas, los músicos no ayunan, no oran, solamente ensayan y tocan, llegan tarde a los eventos. ¿Tú crees que hay músicos diferentes dentro del pueblo de Dios? En particular lo digo por mi propia experiencia. Y yo soy testigo. Lo digo por experiencia. Y más que tengo temor a Dios. Y así como yo tengo temor a Dios y me prohíbo de hacer muchas cosas, también hay muchas personas, hay muchos músicos que también van por el mismo camino. Y mira, yo hablaba con alguien hace unos días y se lo digo a la iglesia, que es una mentalidad de un mal que es generar en la sociedad y generar en la iglesia, porque la iglesia tiene muchos problemas, no somos perfectos y estamos tratando de corregirlo para que el Señor nos salve. Por ejemplo, tú hablas con las mujeres del mundo y te dicen todos los hombres son malos, y tú hablas con los hombres y te dicen todas las mujeres son igualitas. Entonces, si somos malos los hombres y son malas las mujeres, es un problema de sociedad, que la sociedad está mal, que Cristo viene y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, en defensa de los músicos digo, señores, que así como la gente dice, no, que los músicos son unos carnales, pero hay mucha gente que dice, los evangelistas son unos carnales, los pastores son unos ladrones, los profetas son unos falsos, solamente adivinan, no hay apóstoles. Entonces, es un problema de la iglesia, no queramos culpar solamente a los músicos. Sí, porque el problema no está en que lo evangelistas, sino en la parte, por ejemplo, de los músicos, porque es que se le da más promoción. Por eso que se oye menos de evangelistas, se oye menos de pastores, etcétera. Porque en la parte de los músicos es donde más promoción tienen en cuanto a esa parte, de que son canales, etcétera, etcétera. Y quizás no, que en eso se basa mi segunda pregunta, son más desvalorizados. Te voy a mandar un bucapié, una de fuego ahora, que te estoy tratando bien porque eres mío. Hay algo que tengo que admitirlo como organizador de eventos durante muchos años y como pastor, que cometemos el error de hacer muchos ministros, y es que yo organizo una actividad y yo tengo 5,000 pesos para ese evento, por ejemplo, y de esos 5,000 pesos, por ejemplo, yo digo, bueno, son 3,000 para el evangelista que me va a predicar, o el profeta, pastor, etc. Hay 1,000 que son para el adorador central. Me quedan 1,000, ¿verdad? Entonces esos 1,000 yo se los voy a repartir a los músicos. Son como 10, pero le doy 100 a uno, 100 a otro, 100 a otro. Entonces, ¿de dónde tú crees? ¿O ustedes creen que afecta tanto? ¿Qué tan mal es esa mentalidad que nosotros como organizadores de eventos tenemos de menorizar y echar en poco el trabajo de los músicos? Bueno, una de las partes que tiene que la gente tomar en cuenta es ser consciente. Eso es una de las partes que la gente tiene que tomar. Ser consciente y no hacer acepción, porque cuando usted le da poca
entiendes? Ahí se nota como la ascensión que ustedes dan, y como minimizando el trabajo que está haciendo el músico y valorizando lo que está haciendo el adorador. Sin embargo, todos están haciendo un trabajo para un mismo punto, ¿me entiendes? Para una misión específica. Y nosotros muchas veces nos enfocamos. Cada vez, mira, tú me traíste a un comentario que yo he hecho en muchos videos anteriormente, que están ahí en mi lista de reproducción, donde yo digo que se arma una campaña y Dios sana tantos, se convierte en tantos. Al evangelista, no estoy en contra de los evangelistas y no quiero que se malinterprete, hello. Yo soy evangelista también, para la gloria del Señor. El evangelista es quien se lleva la ofrenda mayor, es quien se pone en el afiche y la gente se tira la foto con el evangelista y la gente cree que Dios hizo todo por el evangelista, pero quizás la mayoría de los milagros que acontecen ahí fue por la doñita que no salió del afiche, que ni siquiera agarró el micrófono, pero amaneció orando por la campaña. Entonces, después que el evangelista se va, la gente que se pone a cargar los instrumentos, el que evangelizó para traer la gente, quizás no son tan valorizados. Entonces, yo creo que es tiempo de nosotros tener más en cuenta aquellos que no están quizás en la palestra pública, que son más notables, pero que delante de Dios sí son notables. Mira, hay una pregunta que yo te quiero hacer, que suele pasar dentro de las iglesias, y es que como tú estás con un instrumento en la mano y tú estás tocando, tú al igual que otros músicos, hay mucha gente que te da una profecía en base a lo que ve en ese momento, pero no quizá en base a la esencia que tú cargas de gloria, y suelen adivinar. Voy a ser más específico. Tú estás tocando, por ejemplo, tu guira ahí, chiquichi, 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 pero quizás le profetizan a otro. Es difícil, hay que tener mucha revelación para a ese que está con la guira en la mano, darle una palabra de que va a ser un pastor, que va a ser un evangelista, que va a ser un maestro. Es más fácil darle esa profecía a alguien que está en el altar, que da una profecía, que está orando, que está intercediendo. La gente lamentablemente se deja llevar más por lo que ves. Tú puedes contar de músicos que tienen varios ministerios, que no solamente los músicos, de músicos que han comenzado como músicos, pero que Dios lo ha llevado a otras áreas. O por ejemplo tú mismo, que yo sé que eres músico, percusionista, pero que yo sé que tú cargas una gloria por dentro. Yo sabía que en algún momento tú vas a tocar. A mí me pasó, y te voy a decir por qué después que tú comentas. Wow. Sí, realmente yo toco desde los 9 años. Mi mamá me involucró en su agrupación, en su orquesta de merengue, y desde los 9 años comencé a tocar. Pero mientras pasa ese transcurso de tiempo, yo tengo solas mi experiencia con Dios. Y es que Dios siempre, desde mi pequeña edad, me ha mostrado a mí, predicando en diferentes lugares. Me he visto yendo a Puerto Rico, a Haití, a Estados Unidos, muchas veces bajando de crucero, predicándole a la persona, viendo a la persona llorar, profetizándole también. Y por medio de eso yo me he dado cuenta que ese ha sido uno de mis llamados principales, la cual Dios me estaba haciendo. Y varias veces Dios me ha hablado a través de personas que envían de diferentes lugares, y es la confirmación de lo que ya Dios había tratado conmigo desde mi pequeñez hasta el día de ahora. Amén. Entonces hay personas que no tienen esa expectativa de que yo tengo tal vez algún como de evangelista, se llama evangelista, porque puede profetizar por la razón de que solamente me ven en el área del músico tocando solamente. Y así hay muchas personas, yo conozco muchos, claro que sí, que han empezado tocando y luego, después porque a la vez que van tocando a solas tienen su experiencia con Dios, y Dios le habla y le especifica cuál es su llamado. Porque por ejemplo que empiece a tocar, ese viene siendo su temporada en ese momento. Exacto. Pero luego de ahí que Dios decide hacer el cumplimiento de lo que le prometió a esa persona, luego de ahí en adelante entonces entra la otra temporada que es de hacer cumplimiento al llamado que Dios le hizo como profeta, evangelista, etc. Era, wow, muy fuerte, ¿eh? Este no es un músico cualquiera, por eso es que yo lo invité. Este no es un músico cualquiera. ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque cuando yo comencé,
duré muchos años siendo guirero, donde me convertí. Y yo era el guirero central de la iglesia, no era porque el que más sabía tocar, sino porque en la iglesia que yo me convertí, me recuerdo que nos gustaban mucho los coros chipeados, y yo era rápido en el guiro, me cansaba poco. Sí, entonces yo era el guirero central, pero para la gloria de Dios yo era el presidente de jóvenes, era el maestro de escuela bíblica, era uno de los evangelistas de la iglesia, era entre otras cositas que hacía. Pero sin embargo, quien me veía tocando y me veía por primera vez, no sabía eso. ¿Tú entiendes? Entonces, qué mal que nosotros nos dejemos llevar por la apariencia. Hay gente, escuchen por qué la entrevista, la pregunta, qué interesante es. Hay gente que tiene una guira en la mano, una tambora en la mano, un piano. Y yo como profeta que ando bajo la carne, emocionado, profetizando por lo que veo, le digo, hay un estudio de grabación que Dios tiene para ti, vas a componer canciones, pero el tipo está tocando el piano, pero el tipo es el maestro de la iglesia que mañana va a ser pastor. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a dejar de llevarnos de lo que vemos y a profetizar lo que el Espíritu ha puesto en nosotros. Yo quiero hacerte la última pregunta, realmente. Dentro de tu andar como músico, en algún momento, por tú ser músico, se te ha menospreciado, se te ha como censurado, o sea, como el querer limitar el llamado que tú portas por dentro como evangelista. Bueno, es como yo le decía desde un principio, que a la persona que de costumbre uno en la parte de música nunca puede persuadir. Bueno, hay otros que sí, cuando tienen ese don de discernimiento, porque eso es otra parte. Hay que tener ese don de discernimiento para usted saber quién es realmente, por ejemplo, el que está tocando la guira, cuál es su llamado, y no trata de adivinar que esa es su posición. Cuando es una temporada que está cumpliendo, un mandato que su papá lo puso ahí, ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, y excusa que te interrumpa, gente, como pasa aquí, que no somos tantos miembros y no tengo tantos músicos. Entonces hay gente que toca un instrumento porque lo sabe tocar, porque se necesita, pero no es porque ellos ni siquiera son músicos. Por ejemplo, yo toco la guira aquí cuando se necesita, pero yo no soy músico. Por la necesidad se le está involucrando. Exacto. Bueno, señores, yo creo que ha sido una entrevista muy ameno, muy divertida y muy edificante. Y creo que hemos tratado un tema que es actualizado en cada lugar, porque en cada iglesia hay músicos. Pero ¿qué valor le estamos dando? Yo creo que de esta entrevista se puede sacar más. Y si la gente lo pide en los comentarios, vamos a hacer la segunda parte. Y con más músicos, porque el hombre es parte de una banda de merengue que si ustedes la quieren, aquí en Los Alcarrizos, en cualquier parte del país, República Dominicana, contáctenla conmigo si me conocen a mí y se la hacemos llegar. Mi hermano. Un placer, bendiciones, muchas gracias. Suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima.